Bien, y de esta forma damos por terminada esta sección de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Nuevamente con ustedes, continuando con el tema de la Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política. Al frente vemos un mosaico de cada uno de los libros que su director, el doctor Ulises Casas, ha sacado, y son precisamente los que estamos reseñando. Ahora le toca el turno a este que dice de la guerrilla liberal a la guerrilla comunista. Ahí vemos al señor Guadalupe Salcedo y vamos a tocarlo más exactamente aquí. Ahí lo ven. Ahora pasemos donde el autor para que nos cuente qué motivó para que se diera este tema que parece ser complemento de los que habíamos tocado en programas anteriores. Doctor Casas, bienvenido nuevamente. Cuénteme este libro de la guerrilla liberal a la guerrilla comunista, ¿que es un complemento de la temática que se traía anterior o es algo independiente? Sí, es dentro de los espacios de las luchas revolucionarias de este país y concretamente de la lucha armada y particularmente de las formas de esa lucha armada que es la guerrilla. El texto nos quiere llevar a que entendamos el movimiento actual armado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, la guerrilla comunista. ¿Eso por qué? Porque durante la década del 60, el gobierno de Guillermo León Valencia bombardeó unas zonas del país al sur, en el Tolima y el Huila, que era Marquetalia, Guayabero, Río Chiquito. Entonces, eso pues generó... Y el Pato. Y el Pato generó un debate. Y estos campesinos que estaban organizados allá en lo que llamaban las autodefensas campesinas, pues fueron desalojados de sus tierras y obligados a conformar un movimiento guerrillero que adquirió el nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con un programa político, con un programa agrario, con una especie de modelo de Estado. Y aparecieron entonces algunos frentes de esa guerrilla, y para entenderlo pues necesitamos ir al origen, y el origen de la guerrilla, esta clase de guerrilla, estaba en las guerrillas liberales que habían tenido existencia como respuesta a la violencia de los gobiernos conservadores de que hablamos en otra ocasión, que comenzaron en 1946, terminaron en el 53 con el golpe del general Rojas Pinilla, pero que el general Rojas Pinilla volvió a desarrollar una política represiva contra los campesinos, que vuelven y se alzan en armas, pero ya no como guerrilleros liberales, sino como guerrilleros comunistas. ¿Y comunistas por qué? Porque su dirección ideológica y política estaba más o menos orientada por el Partido Comunista de Colombia. Pero según le hacemos un recuento a la historia, encontramos que la guerrilla como que viene desde el siglo XIX, por allá en 1850 y pico aproximadamente, cuando el segundo gobierno del liberal López Pumarejo trata de ser saboteado por la dirigencia conservadora de entonces, y es cuando empiezan a desmontar todas las reformas que el hombre hizo y que posteriormente empieza a generar una violencia. Cuénteme desde ese entonces
¿cómo es que se puede hablar de que existe una guerrilla también conservadora? Sí, la cuestión de la guerrilla en Colombia tiene un antecedente muy atrás. Durante la época de la Reconquista, es famosos una serie de guerrillas que operaban en todo el territorio nacional, pero fundamentalmente en lo que es hoy los territorios cundinamarqués, boyacense, santanderiano. Por ejemplo, las guerrillas de los hermanos Almeida, que operaban en lo que es todo esto de Chocontá, Machetá y todas esas regiones. La guerrilla de la Niebla en Santander, las guerrillas en Boyacá, en Santanderes, pues eran las que tenían al ejército realista debilitado para cuando llega Bolívar con su ejército libertador y derrota en el Fuerte Boyacá. Entonces, esas guerrillas, incluso la resistencia indígena, pues se enfrentó al español con ese método. Es que la guerrilla es un método de resistencia, un método de ofensiva, etc. Ese fenómeno es muy particular en Colombia, ¿no? Y es, digamos, uno de los aspectos que caracterizan nuestra historia. Como consecuencia de que esas guerrillas, diríamos, hay unas guerrillas que son la expresión de la rebeldía, de la insurrección, de la rebeldía, de la rebelión, pues también hay un sector que es el conservador que acude a un método parecido. Entonces digamos que hay la contraguerrilla. Por ejemplo, en México existió una guerrilla llamada los cristeros, que se enfrentaban al gobierno federal, que era un gobierno de carácter laico, para defender la religión católica. Entonces aquí también, en la época de la violencia, había una guerrilla conservadora que se enfrentaba a las guerrillas liberales y sobre todo enfrentaba la persecución al pueblo liberal. Entonces, digamos, en los dos aspectos se da el fenómeno parecido, ¿no? por la reacción. Es por eso entonces que usted en este libro trata de la violencia conservadora y la guerrilla liberal, al igual que de la guerrilla revolucionaria. Y veo aquí, digamos, en el capítulo, en la tercera parte, el capítulo primero habla del gobierno conservador, la guerrilla del llano, la guerrilla en otras regiones, las normas del movimiento guerrillero liberal, la segunda ley del llano, que me parece que sería interesante ahondar un poco en ella, la dictadura, el contenido del gobierno dictatorial, la guerrilla y el golpe rojista y la represión dictatorial rojista. ¿Por qué no ahondamos un poco en lo que es la segunda ley del llano? Bueno, es que en el movimiento guerrillero liberal se dan varias etapas. Pues en una etapa se conforma para defenderse de la represión policíaca del régimen. Pero en la medida en que esa forma defensiva va desarrollándose, se pasa a una etapa de ofensiva. Ya no se defiende de la represión policial, sino que se organizan para atacar la organización policíaca y militar representada en el ejército. Y en la medida en que el movimiento guerrillero se va ampliando y va teniendo el apoyo de la población, se hace necesario establecer unas normas que tengan digamos, vigencia para los organismos guerrilleros y también para la población dentro de la cual esos organismos guerrilleros actúan. Y se producen esas normas a las que en una primera etapa se le da la primera ley del llano, y posteriormente, cuando el movimiento ya ha avanzado y se ha cualificado, se titula la segunda ley del llano. ¿Qué contenía ellas? ¿Ah? Así en términos generales, ¿cuál era su contenido? Pues el contenido era organizar la economía de la región, organizar a la población civil en organismos que estuvieran al servicio de la guerra,
establecer unas normas generales de derecho penal, las sanciones, bueno, todo, digamos, una especie de jurisdicción. Era casi como establecer un mini estado, porque la guerrilla dominaba extensas zonas del llano. ¿Usted diría que este programa que ellos, o ese régimen que ellos habían impuesto, pudo significar, digamos, la avanzada de la guerrilla de entonces? Sí, porque al organizar la población y organizar sus formas armadas, que eran la guerrilla, pues ya se le da un contenido institucional a la sociedad dentro de la cual se mueve toda esta situación. Y eso va generando ya una posibilidad de gobernabilidad que podría constituirse en un germen de Estado nuevo, de una sociedad nueva, porque esas leyes del llano establecen una economía de carácter socialista, es decir, el gobierno de la guerrilla, los comandos de la guerrilla, el Estado Mayor de la guerrilla, establecía una estructura económica de corte bélico, una economía de guerra, y esa economía de guerra no podía ser más que una economía planificada por el Estado Mayor de la guerrilla, que era una especie de gobierno en la región. Entonces le daba ya un carácter de Estado a la situación. ¿Y cómo fue que se frenó esas intenciones de ese movimiento, si en la actualidad no vemos sino una guerrilla que al parecer está luchando por unos intereses totalmente diferentes a los que usted está denunciando? Pues es que la guerrilla liberal era una guerrilla más bien orientada por las ideas del Partido Liberal Colombiano. Y con eso la dirección del Partido Liberal camufladamente apoyaba el movimiento. Pero cuando el movimiento iba en ascenso y ya tenía, digamos, un gran avance, se produce el golpe del general Rojas Pinilla. Entonces el golpe del general Rojas Pinilla detuvo la... Claro, porque como se luchaba era por libertades y contra la represión, etcétera, y el general Rojas Pinilla dice no más sangre, no más depredaciones, ¿no? Entonces para la represión. Y como el objetivo de la guerrilla era parar la represión y el gobierno del general Rojas la para, pues entonces ya no tendría objeto el movimiento, ¿no? Y ahí termina, entonces cuando viene la entrega de la guerrilla, la desmovilización, etcétera, etcétera, y el general Rojas Pinilla asume la dirección del Estado con sus consecuencias. Bueno, como ven, nuestra historia está plagada de acontecimientos muy interesantes y dignos de tenerlos frescos, y esto es lo que dará pie para que al analizar estos acontecimientos le demos un rumbo a nuestra historia de una manera más justa, más fructífera. Terminamos por hoy. Hasta la próxima. Nuevamente comenzamos el programa Hablemos. Al frente ustedes apreciarán otro libro del doctor Ulises Casas, intitulado El socialismo científico, vigencia histórica y futuro, donde aparece en la portada el señor Federico Engels y Karl Marx. Ellos ilustran, o al menos hacen parte de este documento, ya que su temática es precisamente relacionada con el socialismo. Y nuevamente el doctor Ulises Casas, a quien le damos la bienvenida, será el que nos ilustre sobre este particular. Adelante, doctor. Bueno, pues por ahí, por la década del 70, 80, ya se comienza a hablar de que el socialismo no es viable. Y hacia finales de la década del 80, pues surge el desplome de los regímenes comunistas de Asia y de Europa. Entonces, el libro enseña, o trae pues el texto trae
un análisis de lo que es el socialismo científico y por qué el socialismo científico tiene vigencia. Y entonces tenemos que hacer una diferenciación entre los regímenes que estaban dirigidos por dirigentes comunistas, de los partidos comunistas, que es una cosa, y la estructura real de los estados o naciones o sociedades que estaban bajo su dirección, bajo la dirección de los comunistas. Una cosa es los partidos comunistas y otra cosa es el comunismo. Sí, efectivamente, aquí noto que este libro, que es bastante voluminoso, que cuenta con varios capítulos, aquí donde dice el socialismo científico habla del presupuestos esenciales de la teoría del socialismo científico, el socialismo utópico y el socialismo científico en Europa, del utopismo al racionalismo, economistas y utopistas franceses, socialismo científico, en fin, y la práctica socialista. Me gustaría que ilustráramos a los televidentes en lo que es el socialismo utópico como preámbulo al socialismo científico. Sí, bien. La sociedad capitalista, que comienza, como dicen más, chorreando sangre por todos sus poros, es un modo de producción muy cruel para la humanidad, para los obreros de las primeras épocas de la máquina. Recordemos que muchos obreros se rebelaron contra las máquinas porque les quitaba su trabajo organizado en los gremios. Pero la fábrica era un moridero, y era un moridero para niños, para ancianos, para mujeres que agotaban su vida en esos recintos en donde se tejía la lana, el algodón. Entonces hay personajes que diseñan una sociedad humana. Como Owen y Fourier. Antes ya era Tomás Moro. Tomás Moro, sí. ¿No? Con su utopía. Con su utopía. Y Campanella. Campanella también. Entonces, estos personajes profundamente humanistas pues rechazan esa explotación tan inhumana de los obreros, de los primeros obreros, y plantean una sociedad que sea digna del ser humano. Más justa. Más justa, más igualitaria, ¿no? Más humanista. Pero se llama utopías, ¿por qué? Porque no era posible. Y no era posible, ¿por qué? Pues porque desarrollar una sociedad al margen del proceso histórico del desarrollo de las fuerzas productivas, pues no es posible. Bueno, entonces, pero de todas maneras denuncian la desigualdad y la pobreza y la miseria. Ese es, digamos, el sustrato. Mientras que el socialismo científico hace un análisis de esa situación y plantea que esa situación es inevitable, que el capitalismo es eso, explotación, muerte de muchas personas, ganancia de los grandes propietarios de los medios de producción, de las fábricas inglesas. ¿Por qué? Porque el capitalismo es fundamentalmente acumulación de ganancias. Que lo que habría que hacer es que esa clase obrera, explotada por la máquina, por el capital, se organizara y, tomándose el poder político, instaurara una sociedad de los obreros y de los campesinos. Entonces era científico, ¿por qué? Porque no se hacía ilusiones de una sociedad al margen de la realidad, sino que tomando esa realidad, ¿no?, armaba una posibilidad, proyectaba una solución. Me parece interesante este libro, como todos los otros que hemos tenido oportunidad de reseñar. También veo aquí, por ejemplo, que hace usted referencia al socialismo científico en el poder político. ¿Qué significa esto? Pues significa que el socialismo científico va a generar un poder político pues también científico, es decir, que corresponda a esa situación del desarrollo de las fuerzas económicas, es decir, a la estructura. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque es que el socialismo que se trató de llevar a cabo en Rusia
no correspondía a la estructura de la economía del país y al nivel de desarrollo de la sociedad. Entonces, el socialismo científico tiene que corresponder a un desarrollo altamente capitalista, ¿no? Como tránsito a una sociedad en donde las condiciones económicas son, digamos, muy elevadas, y para que esas condiciones sean elevadas se necesita que la estructura económica también sea elevada, es decir, que haya una alta producción de productos que satisfacen las necesidades. En una sociedad pobre, pues no puede haber satisfacción de las necesidades de la población, porque no hay con qué, físicamente no hay con qué. Pero en una sociedad capitalista, por ejemplo la nuestra, sí hay con qué satisfacer todas las necesidades. Mire, hagamos por ejemplo un inventario de las bodegas, de las industriales, de los comerciantes, y ahí habría calzado para todo el mundo, habría vestidos para todo el mundo, y en los recursos alimentarios, incluso pongamos un ejemplo en Bogotá, con todo lo que sobra en los restaurantes, no con lo que dejen en los platos, sino con lo que no se vende, se podría alimentar a la población que no come bien. Entonces en el capitalismo hay un exceso de producción, lo que no hay es posibilidades de compra. En cambio, en ese socialismo, que no correspondía a la realidad, por eso no fue socialismo, lo que había era una escasez de bienes. Y entonces no había podido de satisfacción de necesidades. O sea que usted dice que definitivamente estos regímenes como el capitalismo es un proceso que viene madurando hasta el punto de que llega a un socialismo, pero cuando las condiciones estén dadas. Es decir, se pasa así como se pasó del esclavismo al feudalismo y del feudalismo al capitalismo. Usted asegura que perfectamente del capitalismo se pasará indudablemente al socialismo. Sí, claro, porque es que en la medida en que aumenta, digamos, el acumulado, ese crecimiento del acumulado va rompiendo las estructuras de las instituciones. Va cambiando las normas, va cambiando el modo de pensar de la gente. Entonces, en ese proceso son las estructuras materiales las que generan el cambio, no la voluntad de las personas. Es decir, aquí llegaron unos personajes, se decían que eran comunistas y dijeron, bueno, vamos a hacer una sociedad socialista. No, porque es que la historia no la desarrollan las voluntades, sino las estructuras materiales, la materialidad de la sociedad, de la cual es parte también el ser humano, ¿no? Forma una materialidad que evoluciona por sí misma, y esa evolución de sí misma, de esa materialidad, es la que produce el cambio, no la voluntad de unos personajes, y la experiencia nos indicó eso, que no fue la voluntad de ellos, y por eso no se pudo cambiar. O sea que lo que realmente se dio allá en Rusia fue un régimen que quiso como tomar un atajo, pero que no estaba en condiciones de afrontar un régimen socialista, y por eso fue que se vino abajo. Sí, claro, no había las condiciones materiales para construir una sociedad socialista, y entonces la trataron de hacer unos personajes, ¿no?, que no entendían eso, no lo podían entender, porque el ejercer el poder genera un aislamiento de la realidad, y ese poder que pudieron desarrollar ellos estaba sustentado en el trabajo de la gente que no tenía poder político. Es decir, que esos señores de los partidos comunistas ocuparon el lugar que tenían los burgueses, pero sin la experiencia de los burgueses en el fenómeno de la producción y la distribución de los bienes que satisfacen las necesidades de la sociedad. Ah, ya. Y mire, usted aquí habla del revisionismo, el reformismo, la perestroika y el glasnost soviético, que según aquí entiendo desvió completamente el futuro del socialismo. Sí, es decir, fenómenos como esos del revisionismo, el reformismo, eran fenómenos que se dieron en los partidos comunistas porque trataron de reformar lo que venían diciendo, ¿no?, y de revisar unas teorías que venían sustentando, ¿no?, pero sobre una realidad que no daba, o que ellos no entendían
de qué se trataba. Decían reformas, pero eran más bien reformas de tipo partidista, de tipo de la burocracia, ¿no? Pero no reformas en la economía, porque la economía seguía siendo una economía de Estado, ¿no? Que era un capitalismo de Estado, dirigido por unos partidos que se llamaban comunistas. Entonces ahí no había posibilidad de eso, y eso, cuando ya se trató de hacer una verdadera reforma, ya la corrupción había llegado a tal límite que explotó y colapsó el sistema y se volvió a lo que hay ahora, que es un capitalismo pues peor de salvaje que el capitalismo ese de las primeras épocas. Bueno, ¿y cómo se explica de que la revolución cultural china y La Habana, al igual que Corea del Norte, se mantengan como con esos regímenes comunistas? Bueno, la China no, porque la China sí hizo una reforma después de la muerte de Mao Zedong. Hizo una reforma que va en la dirección de un Estado más permisivo, ¿no? Es decir, de una economía más bien mixta, en la que hay tres niveles de economía. La gran economía, que está en manos del Estado, como lo está también en los regímenes capitalistas. Una economía... Las altas finanzas, pues. Sí, una economía media que es mixta entre el Estado y los particulares, y una economía de bajo nivel que está en manos de los particulares, donde no interviene el Estado pues para dirigirla, ¿no? Entonces eso ha dado un impulso al desarrollo de las fuerzas productivas, pero no, eso no es comunismo ni es socialismo, no es un régimen pues de economía pues capitalista y planificada, ¿no? Por el Estado. Ahora, lo de Corea y lo de Cuba sí es diferente, porque es que allí se montaron unas dictaduras de ese tipo pues ortodoxo, ¿no? Y paternalista en el caso de Cuba, ¿no? Que no corresponde a ninguna realidad en ese momento. Por eso son economías muy pobres, ¿no? No despegan, ¿no? De una cosa medio primitiva, una economía casi estancada, en donde el régimen, digamos, dictatorial y patriarcal, pues dispone de todo. Aunque peor si el bloqueo se le ha dado, ¿no? Lo último que quería preguntarle es que, así como existe una escala en la economía, digamos, la primaria, la economía agrícola, la secundaria, la manufactura, y la tercera podría ser la industrial, y la cuarta la financiera. Cuénteme, ¿es que acaso esos regímenes comunistas no pueden tener este tipo de economía? Bueno, es que por eso hay que saber si la palabra comunista responde o no responde, ¿no? Fíjense, si la economía, si las fuerzas productivas, ¿no? Si la estructura material de la sociedad es de una economía de tipo primitivo, de tipo atrasado, Agrícola, pues. Donde lo que predomina es la minería, la agricultura y la ganadería, pues eso no puede dar lugar a ningún régimen socialista, mucho menos científico, ni nada de esas cosas. Puede dar lugar a una sociedad patriarcal como la de los árabes. Entonces los regímenes musulmanes pues sí tienen una economía de ese tipo que es patriarcal, entonces están los jefes religiosos, ¿no? Dominando, pero llenos de petróleo, los jeques. Los jeques, sí. Bueno, de esta forma despedimos esta programación, dado que se nos acabó el tiempo. Y queríamos decir por último que, como ven, el régimen socialista es un proceso que tiene que darse en la medida en que va madurando, por decir algo, no solamente la mentalidad del ciudadano, sino la economía de su país. Escuela Ideológica de Filosofía, Historia y Economía Política es el tema en este programa de Hablemos. Bien, y continuando con esa serie de libros que hacen posible la obra del doctor Ulises Casas, llegamos a otro que dice Proceso y liquidación de los partidos comunistas, donde se encuentra el famoso líder Vladimir Ilich Ulyanov en la portada, al igual que otros grandes personajes.
pero vayamos directamente al autor, el doctor Ulises Casas, quien nos va a hablar sobre este tema. Doctor Casas, bienvenido otra vez y por favor entremos en materia, háblenos de este libro. Sí. En el libro hacemos un análisis ya de lo que son los partidos comunistas, de qué representan, qué clase de personajes los lideraban, cómo se desarrollan en el proceso del ejercicio del poder que logran en algunas sociedades mundiales, y cómo se llega a su corrupción y a su liquidación. Entonces, ese es, digamos, la temática general de ese texto, sí. Bueno, pero aquí en el texto además de los partidos, también se habla de la organización política de la clase obrera, de los partidos comunistas de aquí, criollos, de la Segunda Internacional. Se habla de los partidos comunistas en el poder, de la Tercera Internacional, de los partidos comunistas en la Segunda Guerra Mundial y en fin del movimiento revolucionario. Hágame una síntesis por favor de estos temas. Pues es que los partidos comunistas se forman prácticamente después de la revolución rusa de los bolcheviques de 1917. Para entender cómo se llega allí hay que partir de las primeras revoluciones en las que la clase obrera ya tiene un protagonismo importante, que son las revoluciones de 1830 y 1848 en Europa, la participación, por ejemplo, en nuestro país de las sociedades democráticas a mediados del siglo XIX, y luego el papel de las organizaciones obreras populares en una perspectiva de organización política. Y una de las primeras organizaciones de los obreros de importancia mundial es la Primera Internacional, donde participó Marx, ¿no es? En la que está Marx como principal ideólogo y pues director de esa organización de los obreros, ¿no? Se llamó Organización Internacional de los Obreros, no tenía una estructura de partido político ni nada por el estilo, sino que era una organización de los obreros, pero que tenía cierto contenido político. Y esa organización se funda en 1861, pues tiene un papel importante en el avance de las luchas obreras y también tiene una buena influencia en la Comuna de París de 1872. Eso, con la derrota de la Comuna y luego de un periodo pues corto, se reanima otra vez el movimiento obrero y da paso a la formación de partidos socialistas. Disculpe, acláreme primero, la Comuna de París, ¿qué relación tiene con la fecha 1848? Pues en 1848 se edita el manifiesto del Partido Comunista, que lo editan Marx y Engels. ¿Qué es lo que da origen pues a los movimientos revolucionarios Entonces eso ya obreros? da, diríamos, cierta forma al movimiento obrero, ¿no? Le da cierto contenido político. Y en la década del 50, pues con la derrota de las revoluciones del 48, pues la clase obrera queda desarticulada, pero toma forma otra vez en la década del 60, que es cuando se funda la Internacional. Con la fuerza del movimiento obrero y la dirección de la Internacional, pues se influye en la Comuna de París, que es un acontecimiento fundamentalmente francés, que debido a las guerras de esa época, ¿no?, posibilita el que se tomen el poder los obreros por 2 meses en París, pero que es una experiencia que termina liquidada también porque todavía no había condiciones de ninguna naturaleza
para poder constituir un Estado obrero. Entonces la comuna fracasa también, es vencida, y el movimiento obrero es dispersado y los líderes pues ejecutados, ¿no? Y liquidados. Entonces, nuevamente, después de esa derrota, y 10 o 15 años luego, entonces se recupera otra vez el movimiento obrero, movimientos populares, y da lugar eso a que se vayan armando partidos políticos. Entonces ahí sí ya viene una organización de tipo socialista que se da hacia el final de los años 1889, por esa época. Usted narra aquí que también hubo partidos comunistas en Alemania, además de Francia, en Italia, en España, en Inglaterra y los soviéticos. ¿Usted cree que todos estos movimientos también fracasaron finalmente? Bueno, es que yo creo que no debemos como aplicarle eso de fracaso. El término de fracaso. Sí, porque es como un proceso natural. Es decir, aparentemente uno ve que no lograron lo que el objetivo perseguido. Sí, lo que proponían, y dice, entonces uno, bueno, fracasaron en ese objetivo. Pero si uno va ya al fondo del fenómeno, se encuentra con que ese era su proceso. Y eso no fue que fracasó, que no fracasó, sino que como todo fenómeno nace, se desarrolla y muere dentro de determinado ciclo de tiempo, sí. Bueno, yo veo aquí también, hablando de la internacional, la tercera internacional, habla del Frente Único, habla de las contradicciones en el seno de la internacional, las contradicciones entre la internacional y los partidos comunistas entonces, las contradicciones en el seno de cada uno de los partidos que conforman la internacional. Es que se puede decir de que desde su inicio ya nacieron las contradicciones en los mismos movimientos socialistas. Sí, la contradicción es la esencia de todo fenómeno. En todo fenómeno hay contradicción. Todo fenómeno es una unidad de contrarios. Aquí cuando hablamos ya de eso de tercera internacional, se da es cuando los bolcheviques se tomaron el poder en Rusia. Eso cambia completamente la situación del movimiento socialista internacional. ¿En qué sentido? En que como ya unos revolucionarios, porque además no se llamaban comunistas cuando se tomaban el poder, sino